Ahora vamos a explicar el ejercicio 22 del libro de Peirce, del capítulo 25, referente a genética poblacional. Y bueno, el ejercicio nos dice de forma resumida que existe una población de osos negros que son naturalmente negros o marrones. Sin embargo, una mutación recesiva, representada en este caso con la letra G, causa osos con pelaje blanco. Bien, entonces el ejercicio nos da en principio datos como los genotipos, el número de individuos con cada genotipo y el fenotipo, ya que nos dice que la mutación es recesiva. Podemos deducir que solo los individuos que sean homocigotos para G van a tener pelaje blanco, mientras que los otros dos genotipos van a tener pelaje negro o marrón. Bien, la población tiene 87 individuos y nos pide calcular la frecuencia genotípica, la frecuencia de los alelos, la frecuencia genotípica para una población esperada, y nos pide hacer una prueba de chi al cuadrado para determinar si la población está en equilibrio de Hardy-Weinberg o no. Bien, primero, para calcular la frecuencia alélica se puede usar esta fórmula que tenemos aquí, donde la frecuencia del alelo A en este caso es igual a 2 por el número de individuos que sean homocigotos para A, más el número de individuos que sean heterocigotos, dividido para 2 por el número total de individuos. Entonces, ¿por qué debemos multiplicar por 2? Porque cada individuo tiene dos alelos y nosotros queremos saber el número de la frecuencia de los alelos, que es igual a sumar todos los alelos que hay en esta población, todos los alelos A, y dividirlos para el total de alelos que hay en la población. Entonces, bueno, calculamos la frecuencia alélica para A, es 2 por 42, el número de individuos homocigotos, más 24, que son los heterocigotos, dividido para 2 por 87, que es el total. Tenemos 0.6206. Y ahora calculamos la frecuencia para G, que es el mismo proceso, 2 por 21, que son los homocigotos, más 24, los heterocigotos, dividido para el total por 2. Nos da 0.3793. Podemos realizar esta suma de aquí, que es la suma de los alelos, de las frecuencias de ambos alelos, y tiene que ser igual o muy cercano a 1. En caso de que no se cumpla esto, debemos suponer que no estamos tomando en cuenta todos los alelos de la población o todos los individuos de la población y cometimos un error. Bien, ahora para calcular las frecuencias genotípicas esperadas, debemos emplear esta fórmula de aquí. Bien, el ejercicio nos dice que hay que suponer que la población se encuentra en equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Qué significa esto? Que la población cumple supuestos como que tienen un tamaño muy grande, que no cambia en el tiempo, que se mantiene estable, que no influye en procesos como las mutaciones, que no existe también migraciones, por ejemplo, y que todos los individuos de esa población tienen igual chance de reproducirse de forma aleatoria entre ellos. Entonces, para esto debemos aplicar esta fórmula, P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado es igual a 1, donde cada una de estas variables representa, cada sección de la ecuación representa un genotipo diferente. Entonces, P al cuadrado representa los individuos homocigotos para A, 2PQ representa los heterocigotos, y G al cuadrado está representada por Q al cuadrado. Perdón, los Q al cuadrado representa los individuos homocigotos para Q. Entonces, para calcular esto, podemos desglosar esta fórmula y sumarla y calcularla por partes. Entonces, para obtener P al cuadrado, debemos usar las frecuencias obtenidas en el literal anterior, donde P es igual a la frecuencia de A, y Q es igual a la frecuencia de G. Entonces, P al cuadrado es igual a 0.6206, la frecuencia de A al cuadrado,
y nos da 0.38. 2PQ es 2 por la frecuencia de A por la frecuencia de Q, perdón, la frecuencia de G, y nos da 0.4708. Mientras que Q al cuadrado es la frecuencia de G al cuadrado, 0.1438. Es recomendable trabajar con 4 decimales porque de esta manera los cálculos te van a salir un poquito más exactos, ya que los valores van a ir de 0 a 1. Bien, entonces ya tenemos el cálculo de las frecuencias genotípicas esperadas, que es lo mismo que realizar un cuadrado de Punnett, ya que esta ecuación de aquí representa el resultado obtenido en el tablero de Punnett. Finalmente hay que calcular, hay que hacer la prueba de chi al cuadrado y responder a la pregunta de si esta población se encuentra en equilibrio o no. Entonces nuestra hipótesis es que las poblaciones no son diferentes, las poblaciones son iguales. Entonces el estadístico obtenido con la prueba de chi al cuadrado nos va a decir si esta hipótesis es correcta o está incorrecta. Para eso primero debemos calcular el número de individuos con los genotipos esperados, y eso lo realizamos empleando las frecuencias genotípicas esperadas de una población esperada. Entonces, para los individuos del genotipo homocigoto para A, multiplicamos la frecuencia de P al cuadrado por el número total de individuos, es el mismo número que tenemos en la población original, 87, y obtenemos 33.51. De igual forma para el resto, 40.95 y 12.51. Esos son el número de individuos que tiene cada uno de los genotipos. Y luego de esto empleamos la fórmula que tenemos aquí, que es chi al cuadrado es igual a la sumatoria de los individuos observados menos los individuos esperados al cuadrado sobre los individuos esperados. Este cálculo debemos realizarlo con los valores de cada uno de los genotipos. Entonces aplicamos la fórmula chi al cuadrado es igual, estos son todos los valores referentes al genotipo homocigoto para A. Estos son los valores referentes a los individuos con el genotipo heterocigoto, y estos son los valores referentes a los individuos homocigotos para G. Al final nuestro valor de chi al cuadrado es 14.92 y este lo debemos emplear para calcular el estadístico de alfa. El estadístico de alfa lo obtenemos según la tabla de chi al cuadrado, y esta es una tabla que la podemos encontrar en internet y ya tiene todos los valores, solo es necesario buscar nuestro resultado en la tabla. Para esto necesitamos calcular los grados de libertad. El grado de libertad se calcula con el número de clases genotípicas, en este caso son 3, menos el número de alelos implicados, en este caso son 2. Entonces nuestro grado de libertad es 1. Y nos vamos a la tabla en donde la primera columna representa los grados de libertad y la primera fila representa el estadístico que queremos conocer. Entonces, en este caso, nuestros grados de libertad son 1. Vamos a la primera fila y buscamos el valor que se acerque más a nuestro valor de chi al cuadrado. Entonces, bueno, nuestro valor es 14.92 y en la tabla de hecho ni siquiera tenemos nuestro valor, entonces podemos asumir que nuestro estadístico es incluso menor a 0.001. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos dice que la población no se encuentra en equilibrio. Entonces, bueno, de hecho podríamos apreciar una diferencia en las distribuciones de los genotipos entre la población observada y la esperada, que es esto que tenemos por aquí. Desde este momento ya se podía ver que el número de individuos de cada genotipo variaba significativamente, entonces eso ya no era una buena señal. Además, el valor de chi al cuadrado arroja un valor de probabilidad sumamente bajo, lo que indica que es muy difícil que las frecuencias de la población original se repitan y por lo tanto no está en equilibrio de Hardy-Weinberg. Recuerden que
para que una población esté en equilibrio de Hardy-Weinberg, no debería existir variación entre las frecuencias de una generación a otra. Entonces, si existe muy poca probabilidad de que se repita el mismo resultado, las mismas frecuencias, podemos deducir que existen otros factores implicados en esto, como mutaciones, migración, o que los individuos no tienen el mismo chance de reproducirse, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que podemos rescatar de chi al cuadrado. Podemos obtener incluso... Entonces, el que haya un valor de que el que exista muy poca probabilidad de que se repita las mismas frecuencias de una generación a otra, significa que existen otros factores que están interfiriendo, como migraciones, mutaciones, o los individuos no tienen el mismo chance de reproducirse entre sí, entre otras cosas. Y bueno, esto es todo de nuestra parte. Muchas gracias.